Sabiduría, estamos a... ¿qué día? 22 de enero, sí, 22 de enero del 2011, nuestra tercera sesión de Matrix, tercera. Ok, Cine con Sabiduría, estudiando The Matrix, y vamos a comenzar con la pregunta 38, que dice: Neo toma la píldora roja y pasan los dos a una habitación contigua. Morfeo comenta: el tiempo siempre está en nuestra contra. Discutan. Bueno, aquí lo que veo, no sé si lo conecto inmediatamente con el tiempo en contra, pero cuando él toma la decisión, porque el decidir por una píldora roja es tomar una decisión importante. Bueno, cualquiera de las píldoras es tomar una decisión importante. Pero la que le ofrecía más retos era la píldora roja. Sí, y la que le pone una situación para ellos de inmediatez, ¿no? Tienen que moverse. Sí. Es el tomar la decisión de llegar a la verdad que ha buscado durante toda su vida, de acuerdo a la información. El tiempo siempre está en nuestra contra. Probablemente se debe esto a que nunca, no nunca, pero mayormente dejamos de lado muchas cosas importantes, personales y sobre todo que son trascendentes en nuestras vidas, y las vamos haciendo a un lado por situaciones que en realidad cumplen otro tipo de objetivos que no son propiamente el personal, el que andamos buscando, o estamos buscando la distracción porque no encontramos una razón para hacer lo que queremos ser. Ahí siento yo eso. Bueno, ahí siempre, con estas películas siempre estamos trabajando por una parte dentro del contexto del filme. Sí, claro. Pero también pues está el aspecto alegórico, el aspecto metafórico. El apropiarse, ¿no? Exacto. Apropiarse de la situación. Entonces, dentro del contexto, pues sí, el tiempo siempre está, como dice Morfeo, siempre está en nuestra contra. Y porque están batallando contra la Matrix. Ese es el enemigo. O sea, esta ilusión creada e impuesta por las computadoras que mantiene a la humanidad en un estado adormecido, engañado, sometido, esclavizado. Ok, bien. Ahora, en otros contextos he hablado acerca de la importancia del tiempo, y he hablado en cuanto a típicamente es propio de la mentalidad colonizada, de la mentalidad esclavizada, de no valorar el tiempo. O sea, de no tener el tiempo presente. Y es muy interesante porque eso es muy propio de todas las culturas o subculturas hispanas, de decir, por ejemplo, vuelvo en 5 minutos. Cuando en realidad no tiene ninguna intención en volver en 5 por 60, 300 segundos. No. O sea, vuelvo en 5 minutos, es decir, pues volveré pues media hora, una hora, dos, quién sabe. O sea, y se ha formado, es algo muy indicativo de el habla normal, coloquial, de la forma de expresarse, la forma de pensar,
de la cultura. Y no solamente de los hispanohablantes, también lo noté en Brasil. Noté la falta de compromiso cuando uno da un tiempo, un plazo de tiempo en el cual va a cumplir algo. No hay un compromiso, es simplemente es algo que se dice sin otorgarle peso de compromiso, peso de palabra, que es otra cosa. Okay. Y en otros lugares he hablado a mi parecer, de dónde viene eso y es propio, como dije, la mentalidad colonizada, porque el colonizado, el esclavizado, no es dueño de su tiempo. Entonces, si le mandan a hacer algo, no le urge, porque no es para él o para ella, sino para el amo. No le conviene hacerlo con presteza, rapidez, porque entonces solamente le van a mandar a hacer otra cosa. ¿Okay? Entonces, lo que sucede en estos casos es que se pierde por completo nuestra posesión más valerosa, que es el tiempo. Son unidades de vida. O sea, pasar el tiempo, perder el tiempo es pasar la vida, perder la vida. Me acuerdo una vez, hace ya muchos años, tenía como 10 o 11 años, estaba en Inglaterra y estaba con mis padres y mi hermano pequeño y estamos en una autopista y no sabíamos por dónde era el camino, entonces vimos a un técnico que estaba estacionado al lado de la autopista. Mi padre paró, me preguntó direcciones y le preguntó de paso si necesitaba algo. Él dijo no, simplemente estaba en inglés killing time, matando tiempo. O sea que tenía tiempo, había terminado un trabajo y estaba esperando al horario del próximo trabajo que le tocaba. Y estaba ahí sin hacer nada, matando tiempo. Tiempo suficiente. O sea, no aprovechando, simplemente matando tiempo. Y me acuerdo que me chocó mucho ese concepto de matar el tiempo, pero es algo muy común de las personas que no tienen una misión, algo que hacer con sus vidas. No tienen algo que hacer, entonces simplemente pues van de distracción en distracción. Y es toda una forma de estar en el mundo, de existir. El tiempo está en nuestro contra. También la cuestión de decisión. Ya tú mencionaste muy bien, él toma una decisión. Pues el tiempo siempre está presente cuando tomamos decisiones y a todo momento tomamos decisiones. Pero las personas que están en la matrix de la vida no valoran el tiempo y no valoran las decisiones que toman. El no hacer es tomar una decisión. A todo momento, o sea, conforme nos desplazamos en el tiempo, como el tiempo se desplaza, estamos tomando decisiones y esas decisiones van a tener inevitablemente repercusiones. ¿Sí? Y en español hay un refrán, dice: en la ocasión la pintan calva y hay que agarrarla por los pelos. Me parece que no es un refrán muy popular aquí en México, ¿no? Por lo visto yo no he conocido a nadie que lo haya escuchado aquí. Pero es interesante porque en italiano también existe. Y me acuerdo en clase de italiano, mi profesor de italiano lo estaba explicando a los alumnos, eran canadienses, no conocían en sí, lo estaba explicando en italiano, entonces dibujó una caricatura de un calvo con sus 4 pelos saliendo y dijo, pues imaginaos a un calvo que pasa y esa es la ocasión, está pasando y hay que tratar de agarrarle por los pelos.
Dice, así es difícil, dice, así es de difícil, o así la cultura lo ve así de difícil de aprovechar una ocasión. Pasa con tiempo. Entonces, irrevocablemente si somos conscientes del tiempo, nos damos cuenta de que a cada momento se nos ofrecen oportunidades y hay que tomar decisiones. Y esas decisiones que van a tener sus consecuencias. Siempre. Bueno. Entonces, es una forma de tener eso, de tener el tiempo, la importancia de tener el tiempo y de la decisión en todo momento presente. 39. Resulta que la píldora roja es parte de un proceso para localizar al Neo y desconectarle de la matriz, de la Matrix. ¿Por qué precisan electrodos sobre su cuerpo virtual? Pista. Acuérdense la relación entre mente y cerebro y por extensión entre mente, cerebro y el cuerpo. ¿Por qué precisan de electrodos sobre su cuerpo virtual? O sea, ¿te acuerdas que le ponen, están en esa habitación y le conectan? ¿Por qué necesitan de todo ese proceso si le están rescatando están rescatando de un lugar físico y él está absorto en una simulación? Bueno, los electrodos, bueno, si está conectado y luego inclusive al final se desconecta, ¿no? Entonces yo supongo que es parte del querer sacarle todo lo que tiene de la Matrix. O sea, ese mundo, el mundo de fantasía o de sueños el que ha vivido, y es para de alguna manera absorberle todo lo que tiene para poderlo al final, como lo levantan con otra aspecto físico y con otra inclusive con otro semblante. Sí, pero fíjate que lo desconecta. Estamos operando en dos dimensiones. A ver, paralelas. La virtual. Una la virtual y la otra la real, en la cual él está en otro lugar. Ajá. Conectado en esta especie de acuario pequeñito. Okay. Y físicamente le sacan de ahí. Pero la cuestión es, ¿por qué, si le van a sacar físicamente de un lado, por qué en la dimensión virtual, por qué trabajan con todos los detalles de los electrodos que le ponen? ¿Okay? ¿Por qué? Pues si verlo de la manera virtual es verlo de alguna manera metafórica o alegórica. Es como o inyectarle o sacarle todo lo que lo ha mantenido. Si es físicamente, es quitarle todo lo que el engaño o el autoengaño del que vive real. ¿Pero dónde está ese engaño? Eso es, en la mente. En la mente. En la mente es limpiar, es absorber todo lo que lleva. Todo el tiempo estamos pensando en cosas superficiales, probablemente. El cómo, ahorita mencionabas, el cómo ocupar el tiempo o matar el tiempo o cómo distraernos con cosas que en realidad no nos hacen producir o no nos hacen tomar o hacer cambios en la misma personalidad, en la misma mentalidad de cómo vemos las cosas. Probablemente es sencillo, pero al final de cuentas hacer cambios en tu forma de pensar, en tu mente, no es nada sencillo. No. Y es un proceso que desde el momento en que, por ejemplo, toca el espejo, que se conecta y empieza a sentir, primero la transformación o la metamorfosis fue externa. Empezó en forma externa. Y estamos siempre operando ¿en qué parte de él?
en su mente. En su mente, pero viene desde, yo pienso que aquí, haciendo siempre como la traslación acá, si empieza a verse con esa cobertura que se le está viniendo al cuerpo, empieza físicamente, probablemente si empieza de los pies, es donde te estás parando, y yo así lo pienso. Okay. Sí, ¿dónde te estás parando? Tu transformación viene desde plántate y viene, y luego al final virtualmente llega a su cabeza, que es la mente. Pero siempre estamos en esa escena, siempre estamos en su mente. Sí, obviamente. Okay. Sí, finalmente la transformación total tiene que venir en la mente. Y de ahí es todo lo que conlleva y todo el proceso que está teniendo. Lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Se ve doloroso porque no es fácil. Luego cae donde están incubando a los seres humanos que antes menciona por ahí Morfeo que antes se nacían y ahora se cultivan. ¿Qué es? O sea, ya lo que quieras que piensen, tú le vas a dar que pensar. No es respondes por tu propia iniciativa y no tienes ni siquiera control de tu vida, ni de cómo pensar, ni de cómo actuar. Así lo traslado yo de la Y es un punto importante eso de de que antes nacían y ahora se cultivan, porque antes nosotros, en nuestra especie, el nacer en una familia significaba un proceso de cultivo, de desarrollo, de transferencia de valores, de activa, de valores de aprendizaje. Eso se ha ido perdiendo, de forma que las personas entran en escena en una familia, y típicamente las familias, los padres se desentienden de la educación de los hijos y los mandan al colegio, pensando que allá el sistema educativo se va a encargar de formar a sus hijos, y darles todo lo que necesitan para poder desenvolverse con éxito en el mundo. Absurdo. No les dan la disciplina de respetar o mucho menos identificar la autoridad del maestro o de la maestra. Entonces, muchas veces he oído padres quejarse de las maestras, que las maestras no hacen esto, no hacen... bueno, ¿y usted qué hace con sus hijos? ¿Cómo se comportan sus hijos en la casa? Pues no me hacen caso. Pues piensa que no le hacen caso a usted, le van a hacer caso a un extraño que no tiene la autoridad. Bueno, entonces, pues sí, hemos ido en esa dirección de ya no nacer en el sentido que tiene un chimpancé, que tienen los primates. Una vez que nacen en una familia, en una tropa, hay una obligación de los adultos de criar, enseñar, adiestrar, etcétera, a los pequeños, y muchas cosas. Por ejemplo, hay ciertos monos en Brasil que tardan como 8 años en aprender el proceso de abrir una nuez, el cual se alimenta mucho esta especie, y la técnica que se aprenden observando, estudiando a los adultos, es que los monos quitan las nueces y las dejan al sol durante X tiempo, y luego periódicamente las revisan. Luego, cuando se dan cuenta de que ya están listas, preparadas, las llevan en una roca, y en esas rocas tienen huecos a través de las generaciones que tanto han golpeado. Entonces los ponen sobre la roca, agarran una piedra y la van golpeando y las abren. Pues tienen que saber qué tipo de piedra, cómo golpear, qué tamaño, etc. Y por lo visto tarda 8 años el mono en aprender en la técnica, en desarrollar la técnica. En reconocer la dureza de la piedra, la forma. Todo el proceso de cuánto tiempo, dónde tiene que ponerlo al sol,
cuánto tiempo tiene que dejarlo, dónde tiene que ponerlo en lo que es el yunque, qué tamaño y qué tipo de piedra tiene que, cómo golpearlo, etcétera. Todo eso, 8 años, lo aprende. Necesario para su supervivencia. Claro. Entonces nosotros hemos perdido eso. Ese tipo de responsabilidad, el entendimiento de que la infancia, la adolescencia no es un periodo de irresponsabilidad, de perder el tiempo, sino un periodo de aprendizaje para la vida adulta. Y otra cosa que quería... sí, entonces, aquí, como dice la nota, dice, pista, ¿cuál es la relación entre la mente y el cerebro y por extensión entre la mente, el cerebro y el cuerpo? Para liberar el cuerpo físicamente hay que primero liberar la mente, como tú estabas indicando, hay que liberar la mente. Entonces, tienen que llevar a cabo este proceso en la dimensión virtual para que la mente, o sea, que todo encaje y sea coherente con su percepción de la realidad, todo ese proceso. Todo viene a ser... ¿Por qué? Porque pues, todo el mecanismo de la Matrix enfatiza la importancia de la mente por encima del cuerpo, en nuestro entendimiento de nuestra ubicación en la realidad. Ok, 40. La realidad se empieza a deshacer a Neo. El espejo se le hace líquido, plasma. Morfeo le dice, ¿alguna vez tuviste un sueño que jurabas que era real? ¿Qué tal si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo sabrías la diferencia entre el mundo del sueño y el real? Comenten y apliquen también a sí mismos. Muchos sueños. Muchos sueños en los que... Yo tenía un sueño muy recurrente cuando nació mi primer hijo y todavía lo tenía cuando nació mi segundo hijo. Yo después lo relacionaba, buscaba por qué. Era perseguida por el demonio, que yo visualizaba un aspecto, una figura demoníaca de acuerdo a las características que siempre me inculcaron. La religión. Okay. Sí, ¿no? O sea, personalizando todas las cosas feas que sabía de él, pues yo me imaginaba un ser espantoso. Pero finalmente, yo recuerdo cuando nació mi hijo, duré 20 días sin dormir. 20 días. 20 días hasta que me tuvieron que dar algo para dormir por el temor que yo tenía de que algo pasara con mi hijo. Mientras yo dormía, y qué tal que algo pasara y no me daba cuenta. Que llevaba el demonio y se lo llevara. Cuando empecé a dormir, me empezó a perseguir el demonio. Okay. De verdad. Sí, sigue. Y corría y yo, o sea, corría y me paraba por el cansancio, entonces me aventaba. ¿El cansancio en tu sueño? En mi sueño, yo sentía el cansancio, pero todo. Yo ya después empecé a ver la conjugación de mi realidad, no dormía por el temor que tenía. Y finalmente cuando concilié sueño, porque pues me hicieron concilio familiar y todo el mundo, no puedes estar así porque pues además no vas a poder. Entonces empecé a tener esos sueños, pero eran tan reales, o sea, los vivía de verdad, los sentía tan reales que yo no estaba precisamente, y yo estoy hasta ahorita todavía con la conciencia de que yo no estaba totalmente dormida, yo lo sentía y de repente yo misma en mi sueño decía, es que no es verdad, estás soñando, tú estás soñando. Pero finalmente me volví a atrapar y seguía corriendo y corría alrededor de no sé qué cantidad de espacio, pero corría y me seguí hasta que amanecía. Pero interesante, en tu sueño te cansabas. Me cansaba en mi sueño, tenía mucho pánico. ¿Y cuál es la característica fundamental
de un sueño es que pues está generado por el cerebro. Ajá, sí. O sea, todo es una de las experiencias que encajan en lo que yo vine a llamar imaginocepción. O sea, en vez de percepción, imaginocepción. ¿Okay? Está generada por el cerebro. Pero resulta que la percepción, estimulada por los sentidos, en última instancia está interpretada por el cerebro, en el sistema nervioso central. ¿Okay? No obstante, o sea, entonces tenemos, pues el sueño por una parte es creación del cerebro, con algo de, pues muchas veces de entrada del sistema perceptivo que todavía no está apagado del todo, entonces puede estar sonando el teléfono y estamos durmiendo y se incorpora en el sueño. Okay. Pero el modo en el que estamos es la inmensa mayoría, el contenido es producido, creado exclusivamente por el cerebro y para el cerebro. ¿Bien? Mientras que en la percepción, que los sentidos múltiples mandan información del mundo exterior al cerebro que incluye el resto del cuerpo, y el cerebro lo interpreta y crea la experiencia consciente. No obstante, es una interpretación, y en esa interpretación también juega una parte importante la imaginación. O sea, estamos en nuestra casa de noche, estamos solos, oímos un ruido, ¿okay? Y pues ahí muchas veces puede jugar la imaginación y pronto la persona cree que es un ladrón, que alguien ha entrado en la casa y el resto del cuerpo empieza, el corazón acelera, las axilas transpiran, etcétera, 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 y luego resulta que no, que fue el DVD player que de pronto empezó a sonar porque ya pasó la pausa o quién sabe qué. ¿Okay? Nada tiene que ver, descubrimos después. Pero, o sea, aún en la percepción, la imaginación sigue formando parte. Y a diferencia del sueño, que una persona se despierta del sueño y se da cuenta, pues era un sueño. Las personas raras veces se despiertan del sueño, entre comillas, en el cual están durante su existencia despierta. O sea, esa interpretación de la información de los sentidos, la percepción que está filtrada, modificada, contaminada, distorsionada por la imaginación, en lo que venimos a llamar apercepción. Pues muy pocas veces las personas se despiertan de eso. Y eso funciona, o sea, ese no despertar nos pone en la misma situación que Neo o los habitantes en la Matrix. No se despiertan no se despiertan de. Ok. Puedo hacer Pues sí. un anexo aquí, hablando de los sueños. A mí me pasa que a veces puedo continuar mis sueños. O sea, cuando vuelves a dormir. Ok. ¿Cuál es la...? Eso me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención, más que nada no es llamar la atención, me ha inquietado el saber por qué puedo continuar con un sueño. Pues ¿por qué no? Es como continuar con un libro. O sea, es como agarrar un libro y seguir leyendo y acordarte de lo que venía antes y darle continuidad. Solo que en este caso estás soñando y conscientemente, eso está relacionado con el fenómeno de los sueños lúcidos, que es
estar en un sueño, darte cuenta de que es un sueño y estar despierto, entre comillas, en el sueño. Ser consciente, tener control en el sueño. Simplemente eso es un fenómeno, de hecho, no solamente conocido, sino estudiado y demostrado científicamente, del sueño lúcido. O sea, se considera un estado de conciencia aparte del sueño normal. O sea, que tiene ciertos marcadores, indicadores neurofisiológicos que son distintos del sueño normal. Entonces es simplemente eso. Pero es despertarte dentro del sueño, darte cuenta, esto es un sueño y como es un sueño yo puedo cambiar esto y tengo control y pues la próxima vez que la persona se duerme puede continuar. Es todo. Es análogo a despertarse dentro de este sueño que las personas, la cultura y la civilización crean para las personas normales. Fundamental en la creación de ese sueño es la religión, los convenios culturales, la moralidad, etcétera, etcétera. Van formando esquemas que a su vez dictan, distorsionan nuestras interpretaciones de la realidad, de la información que no llega a nuestros sentidos. Por ejemplo, hay personas en ciertas culturas que comen insectos. Orugas, saltamontes, estas cosas los comen, no hay problema. ¿Okay? Sí, sí, por eso lo digo. Ahora, aún dentro del mismo país, perteneciente a otra subcultura, lo ven eso con asco. Pues eso es algo heredado. Eso es cuestión de convenio. Ver una oruga como algo apetitoso o como algo que ni hablar. Y como eso, pues muchas cosas. Conductas, perspectivas ante la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Interpretaciones de la vida, interpretaciones de la muerte, del demonio, etcétera. Todas esas cosas están formadas ya, la persona nace y sin tener voz ni voto se le va programando eso en su cerebro. De igual manera que en la Matrix los seres humanos. Ok. Continuamos. 41. Neo observa a su mano y comenta: esto no puede ser. ¿Ser qué? ¿Ser real? Responde Morfeo. La escena continúa y mientras localizan el cuerpo físico de Neo, él está entrando en paro cardíaco. Neo despierta, es un despertado y su cuerpo está lleno de cables. Mira a su alrededor con horror y ve campos llenos de otros que siguen durmiendo. Describan la escena, describen y comenten la escena. Relaciónenlo a su concepto de iluminación. ¿Quién sabe de la parábola de la cueva de Platón? Okay, varias preguntas en una, vamos a ir por partes. A ver, describe tú la escena. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te pareció? Al principio fuerte, pero ya le quité, ya me desconecté de lo fuerte de la sensación que me pudo haber causado. Ok, vuelve a conectarte un poquito para describirla. Tanto la escena como tu sensación original. Con mi sensación original, mi percepción real, lo que vi al inicio, la primera vez que la vi, no la conecté con nada, precisamente nada más con mi vista, con mis ojos y lo que sentí, nomás ver algo viscoso así, pegajoso en el cuerpo y todo eso me causó repulsión. Esa fue mi sensación. Pero
Bueno, nada más eso en cuestión de la escena, ¿no? Y luego que está lleno de cables, ya lo conecto con con la cuestión de lo que la transformación que está teniendo. Ujú. El sacar lo que traes y para recibir lo nuevo, porque luego viene que despierta, pero antes de eso está entrando en un paro cardíaco. Yo me relaciono con el sentir cuando te empiezas a dar cuenta de muchas realidades y que no o sea, te impacta, que te impactas de lo mismo que te estás dando cuenta, que cuando tienes actitudes normales en tu vida, porque esa es la forma de llevar tu vida o de pensar o de sentir, y luego te encuentras con que no es así, impacta, entras en shock, entras en shock y luego tienes muchas sensaciones fuertes, difíciles a veces de describir, pero entras en ese shock y luego empieza a ver la forma distinta, eso mismo pero visto desde otra perspectiva. O sea, eso yo lo miraba que era así, pero ya no lo veo así, es lo mismo y ahí está igual. Pero lo ves desde otra perspectiva. Lo ves desde otra perspectiva, ya empiezas a ver las cosas diferentes, a darle el análisis, o cuando menos dedicarle, hablando de tiempos atrás en los puntos anteriores, a darte el tiempo, porque a veces es solamente un impulso y no hay un punto de análisis, de cuando menos para la reflexión y para el entendimiento. Hay cosas que te llegan por impulso y las haces por impulso, ¿verdad? Y cuando las empiezas a ver desde otro punto de vista, entonces es cuando eso mismo ya no es lo mismo, es otra cosa. Eso mismo ya no es lo mismo, es otra cosa. Es lo que ahora ves, es la nueva manera de ver las cosas, Sí. Es la nueva forma. Si este objeto a mí me dices, pues yo lo veo de esta forma, entonces empezamos haciendo un análisis del por qué, del qué, del cómo, para qué. Entonces es algo que no había pensado antes. Y si ahora tengo el momento, el punto de poderlo reflexionar y de poderlo sobre todo relacionar con otras realidades, bueno, pues ya no lo veo igual. Ok, y eso es desde tu punto de vista personal. Ahora, claro, sí. O sea, personal en el sentido de subjetivo. Ahora, la siguiente parte. Neo se despierta, o sea, están desconectando, mira a su alrededor y ve todos estas burbujas, que ponen campos, estos edificios de otras personas que están donde él estaba. ¿Qué te pareció eso? Aquí pienso que cuando él se despierta, y sigue viendo a las gentes, si lo traslado yo a mi forma de ver las cosas y de cómo las manejaría alegóricamente con las imágenes, es que él empieza a ver diferente, porque él acaba de entrar o está dentro de un proceso. Ok, pero en ese momento, ¿tú te acuerdas de la parábola de la cueva de Platón? Ya lo he mencionado, pero si me puedes dar una recordadita. Entonces, están las situaciones que están unos individuos en una cueva, encadenados, contra la pared, y arriba hay una ventana que ellos no ven, y delante hay una pared, y en la pared lo que ven proyectados son las sombras
de las personas que pasan al otro lado, y la luz les pega, la sombra pasa por la ventana y ellos creen que eso es la realidad. Esa es la realidad. Y pues nunca han visto otra cosa. Salvo que sucede que uno de ellos se escapa, sale y ve la realidad y se da cuenta de, eso que nosotros veíamos antes no era real, eran sombras. Y vuelve para explicarle a sus compañeros que eso que están viendo son sombras, no es real. Y por supuesto, no solamente no lo creen, sino que no lo reciben bien. Entonces, para Platón esto era alegórico del filósofo. Las personas normales ven sombras y piensan que esas sombras son la realidad. El filósofo es el que se escapa de esa condición, hace el esfuerzo, ve la realidad, trata de comunicarla a las demás personas que no le entienden y que tampoco le reciben bien. De ahí pues Platón nunca recuperó, creo que de la muerte de su maestro Sócrates y de todo eso que se hartaron de sus críticas y confabularon una acusación falsa de que era pervertidor de la juventud y que no respetaba a los dioses, y entonces hubo todo un jurado, o sea, toda una audiencia y la idea era de pues, tratar de asustarle y le condenaron a muerte y la cárcel estaba abierta y él podía irse y sus amigos venían a visitarle, puedo ir, puedes irte, simplemente vámonos, que todo el mundo sabe que eso era una falsa, era una mentira, y los guardias pues todos están esperando a que te vayas y tal, te dejarán unos años en destierro, pero luego volverás y serás el gran héroe, etc. Y dice, no, ¿por qué? Yo voy a ser fiel a mis principios. Porque sería aceptar que estaba equivocado. Exacto. Entonces, pues dijo, no. Y al día siguiente tomó el veneno y se murió y etc. Pero una gran... Porque dijo, sí, si yo aceptara eso, entonces todo lo que yo he representado sería una mentira. Sería invalidad. Pero bueno, el punto es que Platón nunca recuperó, aprendió mucho de esa experiencia con su maestro. Entonces, la cueva de Platón, la parábola de la cueva. Entonces, él está saliendo de la cueva y está viendo a todos los demás que todavía están en ella. Choque. El concepto de iluminación, si vamos a la parábola, la metáfora, la parábola, la alegoría más destacada o de mayor referencia, que es la del Buda, pues se despierta. Pero el punto es que no están conectados en una matrix virtual, sino que están despiertos en la matrix de la ignorancia, de la ilusión, y él se despierta análogamente a que Neo se despierta de esa condición, pero el Buda se despierta de la condición en la cual las personas están en esa ilusión, ese engaño, despiertos. Y él se despierta de eso, para ver las cosas como son. Ese es el punto. ¿Preguntas? ¿No? Okay. 42. Desconecta a Neo y literalmente se le abre el piso debajo de su realidad para acabar la nave de Morfeo. O sea, literalmente está en ese acuario y de pronto se le abre y cae y va por un tubo hasta que le recogen. La caída recuerda a Alicia en el País de las Maravillas.
Entonces, Morfeo le mira con auténtica compasión y le dice ¿qué? ¿Qué le dice? ¿Qué implica para ustedes esta escena? ¿Se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Mira, esto me trae ahorita una regresión a la sesión anterior. El decir que Neo literalmente se le abre el piso debajo de su realidad, de lo que sucedió la semana pasada. Y que a mí también me sucedió antes de... es volver a dar más o menos la idea de lo que cuando tú crees que eres algo, o que las cosas son de tal o cual forma, porque eso es lo que tú creaste. ¿Sí? Eso es lo que tú creaste y la realidad es otra. El caer a mí, yo voy a interpretarlo de esta manera, ¿no? El que se te abra el mundo a tus pies, el que se te abra ese vacío y caes en ese vacío, vas cayendo, pero vas cayendo en cuenta de que todo lo que tú pensabas que era de una forma, lo estás viendo desde otro punto de vista y no es fácil aceptarlo. Es muy difícil aceptar que estás en un error. Es muy difícil, yo hablo por mí. Es muy difícil para mí, por mi formación, por mi condición, por todo lo que me ha implicado la vida, que yo tengo desde los 14 años prácticamente fuera de mi casa. Entonces, viéndolo desde este punto y trayéndolo a lo personal, yo salí de mi casa a los 14 años. Todavía casi estaba por cumplirlo, yo salí muy jovencita de la escuela y me tuve que ir a vivir solita para estudiar fuera de mi pueblo, ¿no? Y me formé bajo unas condiciones muy hostiles para mí como mujer y como niña, ¿verdad? Entonces, el estar bajo otras condiciones ajenas a mi formación, porque fue muy duro mantenerme a flote, no caer en las tentaciones, sortear todos los riesgos y peligros a los que estuve expuesta, pero siempre con una visión y sobre todo con un... mis aspiraciones eran otras, entonces yo decía de reversa y sigo diciendo para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Quizás ando de reversa, no lo sé, en eso estoy, pero debido a que tuve que sortear y superar muchos obstáculos y sobre todo condiciones adversas a mi persona y a la condición de mujer y de condición de ser niña y aprender a cuidarte, aprender hasta donde se podía, a sobrevivir en una jungla donde había puros animales peligrosos. Fue muy difícil, entonces esa formación para mí también ha sido una base, más que ni la religión, porque yo de la religión me desconecté, pero cuando la realidad es otra, cuando mi mundo real, que ya ahora sí aquí estás y ya no es aquel, no te tienes que estar cuidando tanto de esto otro. O sea, a mí me pareció en aquel momento muy difícil, pero aquí, por ejemplo, pues a lo mejor yo estaba despierta, pero no estaba tan despierta. No era esa la realidad. Ahora que si Neo se despierta entre todo lo que está a su alrededor
y ahora lo que ve, pues no le gusta, ¿no? Es chocante por todo lo que uno tiene invertido en lo que es, por todas las decisiones que ha tomado y que ha justificado de acuerdo a su interpretación de la realidad, etcétera, etcétera, pues requiere mucho deshacer todo eso. Bien. Comenten sobre este diálogo entre Morfeo y Trinity. Lo logramos, Trinity, lo logramos. Espero que tengas razón. No tengo que esperar, lo sé. Ahí se enfrentan espero, o sea, creo, y razón, saber, certeza. Ella tiene la duda, él habla con certeza. Y son la razón, la creencia, la certeza del saber, son fuerzas muy importantes en la mente humana. Hemos hablado de, por ejemplo, del efecto placebo en otras circunstancias, pero esta cuestión muchas veces en diferentes cursos lo he explicado, la diferencia entre creer y saber, o muchas veces las personas no entienden la diferencia. Por ejemplo, yo creo que mi coche todavía está estacionado en el garaje. No hay seguridad de saber. No lo sé, o sea, sé que estaba ahí cuando lo dejé, pero no puedo saber, no puedo decir lo sé que lo dejé ahí, después de un pero es posible que ya no esté, es posible que alguien o más de una persona hayan logrado con habilidad abrir el garaje sin que lo y sacar, es posible, no sería la primera vez que algo haya sucedido así. Entonces, creo que Los Ángeles todavía existe. No lo sé. No lo sé. O sea, creo. No lo sé. Hay una probabilidad. No he oído, no he visto señas de un terremoto, ni de una explosión nuclear, ni un maremoto, ni nada de eso. Entonces, pero no lo sé. Ahora, sé que si suelto un objeto va a caer. ¿Por qué? Por la fuerza de la gravedad. Eso sí lo sé. Sí, eso sí lo sé. Entonces, muchas de las personas no distinguen entre el creer y el saber. Y es interesante que esta... más adelante en la película vamos a ver cómo a Neo se le presenta para sí mismo esta misma dicotomía de si crees o sabes, y le dicen si le preguntas a alguien que si está enamorado, o lo sabe o no lo sabe. Hay una certeza, lo siente, o sea, sabe con certeza, lo siente, no dice, pues, ¿tú crees que estaré? Pues vamos a ver, no, creo, no, lo sabes, o sea, es como tener un dolor, sabes si lo tienes, con certeza. Entonces, vamos a ver cómo esto es muy importante y son dos puntos que van a perspectivas, estados existenciales, emocionales, que corren paralelos a través de toda la película. Porque él no sabía que estaba dormido, no sabía que estaba soñando. Si le hubieran preguntado, él estaba absolutamente seguro de que estaba despierto cuando estaba en la Matrix conectado.
pero era falso. O sea que a veces nuestro que damos por sabido puede estar equivocado, porque el saber, esa certeza, es también un estado emocional. Porque en realidad, que yo puedo decir que yo sé que esto va a caer, Porque pero la experiencia te lo dice. Por experiencia. Claro. Por experiencia, por estudio de la física, etc. Pero es una certeza en la cual yo traigo, ¿okay?, ante el evento. ¿Okay? Entonces, y esa certeza es un estado emocional, en realidad. Es un estado emocional. La creencia implica cierta duda, que también es un estado emocional. Y uno de los grandes problemas que tienen las personas en despertar es que saben, entre comillas, que su realidad es real. No hay esa oportunidad, ese espacio emocional. Creo, ofrece un espacio de duda para cambio. Cierra la puerta por completo a cualquier posibilidad. ¿Okay? Igual que las personas sabían que el mundo era plano. No importaba que pues vieran cómo los barcos curvaban en el horizonte. No, porque sabían. Entonces, ese estado de certeza les cegaba a cualquier posibilidad de cuestionarse. Entonces, es muy importante mantener eso en mente. Creencia, sapiencia, o sea, creer y saber. Vamos a cortar para cambiar el cinta. La falta de compromiso, cuando uno da un tiempo, un plazo de tiempo en el cual va a cumplir algo. No hay un compromiso, es simplemente es algo que se dice sin otorgarle peso de compromiso, peso de palabra, que es otra cosa. Okay, y en otros lugares he hablado de a mi parecer, de dónde viene eso, y es propio, como dije, la mentalidad colonizada, porque el colonizado, el esclavizado, no es dueño de su tiempo. Entonces, si le mandan a hacer algo, no le urge, porque no es para él o para ella, sino para el amo. No le conviene hacerlo con presteza, rapidez, porque entonces solamente le van a mandar a hacer otra cosa. ¿Okay? Entonces, lo que sucede en estos casos es que se pierde por completo nuestra posesión más valerosa, que es el tiempo. Son unidades de vida. O sea, pasar el tiempo, perder el tiempo es pasar la vida, perder la vida. Me acuerdo una vez, hace ya muchos años, tenía como 10, 11 años, estaba en Inglaterra y estaba con mis padres y mi hermano pequeño, y estamos en una autopista y no sabíamos por dónde era el camino. Entonces vimos a un técnico que estaba estacionado al lado de la autopista. Mi padre paró, me preguntó direcciones y le preguntó de paso si necesitaba algo. Él dijo no, simplemente estaba, en inglés, killing time, matando tiempo. O sea que tenía tiempo, había terminado un trabajo y estaba esperando al horario del próximo trabajo que le tocaba. Y estaba ahí sin hacer nada, matando tiempo. Tiempo suficiente. O sea, no aprovechando, simplemente matando tiempo. Y me acuerdo que me chocó mucho ese concepto de matar el tiempo, pero es algo muy común de las personas que no tienen una misión, algo que hacer con sus vidas.
No tienen algo que hacer, entonces simplemente pues van de distracción en distracción. Y es toda una forma de estar en el mundo, de existir. El tiempo está en nuestro contra. También la cuestión de decisión. Ya tú mencionaste muy bien, él toma una decisión. Pues el tiempo siempre está presente cuando tomamos decisiones. Y a todo momento tomamos decisiones. Pero las personas que están en la matrix de la vida no valoran el tiempo y no valoran las decisiones que toman. Estamos a... ¿qué día? 22 de enero. Sí, 22 de enero del 2011. Nuestra tercera sesión de Matrix. Tercera. Ok. Cine con sabiduría, estudiando The Matrix, y vamos a comenzar con la pregunta 38, que dice: Neo toma la píldora roja y pasan los dos a una habitación contigua. Morfeo comenta: el tiempo siempre está en nuestra contra. Discutan. Bueno, aquí lo que veo, no sé si lo conecto inmediatamente con el tiempo en contra, pero cuando él toma la decisión, porque el decidir por una píldora roja es tomar una decisión importante. Bueno, cualquiera de las píldoras es tomar una decisión importante. Pero la que le ofrecía más retos era la píldora roja. Sí, y la que le pone una situación para ellos de inmediatez, ¿no? Tienen que moverse. Es el tomar la decisión de llegar a la verdad que ha buscado durante toda su vida, de acuerdo a la información. El tiempo siempre... Creada e impuesta por las computadoras, que mantiene a la humanidad en un estado adormecido, engañado, sometido, esclavizado. Ok, bien. Ahora, en otros contextos he hablado acerca de la importancia del tiempo, y he hablado en cuanto a típicamente es propio de la mentalidad colonizada, de la mentalidad esclavizada, de no valorar el tiempo. O sea, de no tener el tiempo presente. Y es muy interesante porque eso es muy propio de todas las culturas o subculturas hispanas, de decir, por ejemplo, vuelvo en 5 minutos. Cuando en realidad no tiene ninguna intención en volver en 5 por 60, 300 segundos. No, o sea, vuelvo en 5 minutos, es decir, que pues volveré pues media hora, una hora, dos, quién sabe. O sea, y se ha formado, es algo muy indicativo de el habla normal, coloquial, de la forma de expresarse, la forma de pensar de la cultura. Y no solamente de los hispanohablantes, también lo noté en Brasil. Noté... ¿Está en nuestra contra? No. Probablemente se debe esto a que nunca, no nunca, pero mayormente dejamos de lado muchas cosas importantes, personales y sobre todo que son trascendentes en nuestras vidas, y las vamos haciendo a un lado por situaciones que en realidad cumplen otro tipo de objetivos que no son propiamente el personal, el que andamos buscando, o estamos buscando la distracción
porque no encontramos una razón para hacer lo que queremos hacer. Ahí siento yo eso. Bueno, ahí siempre con estas películas siempre estamos trabajando por una parte dentro del contexto del filme. Sí, claro. Pero también pues está el aspecto alegórico, el aspecto metafórico. El apropiarse, ¿no? Exacto. Apropiarse de la situación. Entonces, dentro del contexto, pues sí, está el tiempo. Pero el tiempo siempre está, como dice Morfeo, siempre está en nuestra contra. Y porque están batallando contra la Matrix. Ese es el enemigo. O sea, esta ilusión